nombre. Alabamos tu nombre, Señor, que es digno de toda alabanza. Adoramos tu nombre, Señor, porque no hay otro como tú. Eres exaltado entre las naciones y reconocido por tu pueblo. Y no me cabe la menor duda, Señor, que en medio de la alabanza de tu pueblo tú has hecho muchas obras, porque eres un Dios compasivo, misericordioso, que aun cuando la alabanza está dedicada para ti, tú, Señor, te compadeces de nosotros. Bendice, Señor amado, bendice, Señor amado, a tu pueblo, a tu iglesia esta noche, para que reciban la respuesta, reciban la exaltación. Señor, quiero pedirte por favor que tu gracia pueda hacer manifiestas tus obras de salvación, de sanidad, de multiplicación, de fortaleza y prosperidad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Damos gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo número 9. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Juan y la semana pasada hicimos una introducción general de este capítulo, pero es importante que extraigamos de él las enseñanzas principales que contiene este relato. Pero por eso fue necesario que la semana pasada hiciéramos un paneo, por decirlo de alguna forma, de este capítulo 9. Capítulo 9, versículo número 1, la palabra de Dios nos dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedirle limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y a dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, este pasaje es muy importante para la iglesia cristiana de los primeros siglos, porque precisamente cuando una persona se iba a bautizar en agua, era este pasaje del capítulo 9 que los cristianos reflexionaban el día de su bautismo. Y usted va a entender por qué razón los cristianos del siglo I utilizaban este capítulo 9 del Evangelio de Juan como un momento de preparación para proceder a las aguas bautismales. Como lo mencioné, hermanos, la semana pasada, este pasaje comienza con la sanidad física de un hombre ciego, pero que en la medida va avanzando
el desarrollo del relato vamos a ver que no solamente este hombre ciego recibe la sanidad física, sino que también recibe la iluminación de la revelación del enviado de Dios. Pero ese mismo elemento, ese mismo suceso de la sanidad física del hombre, es lo que hace que hombres que pueden ver físicamente van a terminar ciegos espiritualmente. Y yo le decía a usted que es como un relato que se cruza en dos líneas, una línea ascendente y una línea descendente, pero que el punto de encuentro es la sanidad de este ciego. Recordemos, hermanos, que Jesús está en el último día de la fiesta de los tabernáculos y ha tenido una seria confrontación con los judíos, con los dirigentes de la religión. Él logró escaparse en realidad del intento que ellos tenían de apedrearlo. Pero cuando Jesús iba pasando, iba caminando, dice que vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y el pasaje se abre con una pregunta que hacen los discípulos que están inmersos en la tradición de la religión. Porque dice el versículo 2, sus discípulos le preguntaron y le dijeron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Note que los discípulos están preguntando desde la tradición, porque la tradición enseñaba que toda enfermedad que una persona pudiera tener era el resultado directo de un pecado específico o de una situación que una persona hubiese cometido. El problema es que cómo respondíamos desde la tradición, siendo que este hombre había nacido ciego. Es decir, no es que él perdió la vista cuando era un hombre adulto, sino que él nació con esa condición de ceguera. Y resulta ser, hermanos, que el fundamento de esa tradición era lo que el mismo Señor había dicho allá en Éxodo capítulo 20, cuando él decía: yo, el Señor, soy un Dios celoso y castigo la culpa de los padres en los hijos, los nietos y los bisnietos cuando me aborrecen. Y de ahí, hermanos, era que algunos rabinos afirmaban que el pecado de los padres no solo podía dejar huella en los hijos, sino que ellos llegaban al atrevimiento de decir que un niño desde que estaba en el vientre de su madre podía pecar. Y esa era una razón válida que justificaba al menos su forma de interpretar ese pasaje. Sin embargo, lo que parece sorprendente es la respuesta de Jesús cuando él dice: ni él pecó ni sus padres. Entonces entramos en un punto, al menos para los discípulos hasta este momento, un punto muerto, porque si las únicas dos respuestas eran: bueno, si pecó él, es porque desde el vientre materno, como dicen los rabinos, este hombre ya estaba pecando, o pecaron los padres en su defecto. Pero Jesús viene y dice: ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es necesariamente que la condición de ceguera de este hombre obedeciera a una condición de pecado, sino que Jesús va más allá y dice: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Al hablar acerca de la obra de Dios, nosotros, hermanos, solamente pensamos en la obra de Dios en términos de milagros, de sanidades. Pero si bien es cierto, los milagros y las sanidades son el culmen de esa obra, en realidad esa obra comenzó cuando una persona atraviesa un momento de dificultad. Es decir, la obra de Dios comienza en el punto del sufrimiento, en el punto de la calamidad. Porque la sanidad, hermanos, no fuera posible si no estuviera presente la enfermedad. El milagro no fuera posible si no fuera porque hay una necesidad que algo sobrenatural ocurra. Entonces, es verdad, la obra de Dios es la sanidad, la obra de Dios es el milagro.
pero ese es el culmen de todo un desarrollo. Significa que cuando nosotros, hermanos, entramos en un momento de angustia, en un momento de dificultad, estamos entrando en ese proceso de la obra de Dios. Puede ser que una enfermedad, una dificultad, una situación que escapa de nuestro control no nos permita maniobrar, porque seguramente cuando una persona pierde un empleo, pues maniobra en la vida tratando la manera de conseguir otro. Si el negocio se viene a quiebra, pues trata la manera de ver cómo va a renegociar la deuda. Pero todas esas son obras humanas, acciones de los hombres por tratar la manera de controlar las cosas. Y esas son las obras de los hombres, aquellas que los hombres pueden hacer, pueden controlar. Pero ¿qué control tenemos nosotros, hermanos, de una enfermedad que ha sido catalogada como incurable? ¿Qué control tenemos nosotros, por ejemplo, de un cáncer, aún con todos los tratamientos médicos que se puedan tener? ¿Qué control tenemos nosotros, hermanos, como por ejemplo en el caso de este hombre, la ceguera? Por más avances científicos que se vayan teniendo, llega un punto en donde las cosas escapan de nuestro control. Y es Dios el que permite que esas cosas escapen de nuestro control. Porque mientras las cosas, hermanos, nosotros las tenemos controladas, somos nosotros los que vamos dirigiendo nuestra vida, somos nosotros los que vamos dirigiendo nuestros pasos. Pero cuando las cosas escapan de nuestro control y sentimos que nos vamos a estrellar y percibimos que las cosas ya no tienen solución, es cuando Dios toma finalmente el control de nuestra vida y su obra comienza a manifestarse en nosotros. Entonces la obra de Dios comienza cuando las cosas a nosotros se nos han escapado de control. Cuando estos padres recibieron la noticia que su hijo no podía ver. Usted sabe que un recién nacido no logra, hermanos, distinguir las formas, las figuras, los colores. Un recién nacido apenas logra ver en blanco y negro. Por eso es que cuando la mamá le dice: ay, mi niño bonito, ay, me está sonriendo, el niño no está viendo en realidad. Lo que escucha es la voz, eso sí. Si es alguien que tiene audición, va a distinguir la voz. Por eso la estimulación temprana, desde que una madre está embarazada, es importante, resulta importante para el crecimiento y el desarrollo del cerebro del niño. Antes se hablaba que los primeros 100 días eran los más determinantes para el desarrollo de un niño. Pero hoy se sabe, hermanos, que desde que una persona, desde que una mujer está embarazada, a partir de ese momento, desde que se da cuenta que está embarazada, los primeros 1000 días en la vida de esos niños son determinantes para el desarrollo neuronal del cerebro específicamente. Pero llegó un momento, repito, en que los padres se dieron cuenta que este niño no los veía. Y qué noticia más triste para un padre, especialmente en esta condición donde la tradición decía que si había alguien que había nacido enfermo, inmediatamente la religión buscaba un culpable. ¿Pecaron ustedes o pecó su hijo en el vientre de su madre? Pero Jesús da una tercera vía y es la que vemos acá. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Cuando las cosas escapaban del control de esos padres y cuando las cosas escapaban del control incluso de ese niño, a partir de esa condición que escapaba de su control, la obra de Dios se comenzaba a ejecutar en la vida de este niño que llegaría a ser hombre. Nosotros, hermanos, entonces tenemos que entender que a usted y a mí nos conviene que Dios tome el control de nuestra vida. Si usted ha llegado a un punto en su familia, en su economía,
en su situación donde usted siente que las cosas ya se le salieron de control, es tiempo de que le ceda el timón al Señor y le diga: Señor, comienza a hacer tú la obra, porque a mí esto ya se me salió de control. Y es ahí, hermanos, donde Dios comienza a obrar. Por eso en el versículo 4 dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Note que nuevamente Jesús vuelve a hablar acerca de la obra del que me envió. En el versículo 3 dijo que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ok, está hablando de que Dios ha comenzado a hacer la obra en ese hombre desde el momento en que la situación salió del control para sus padres y para él mismo. Y ahora Jesús lo va a aterrizar. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Aquello que Dios permitió en su soberanía que comenzara con una mala noticia hacia unos padres que se dieron cuenta que su hijo estaba ciego. Ahora todo ese proceso, todo ese recorrido, viviendo en limitaciones, viviendo con la acusación de la religión, viviendo incluso, hermanos, con la imposibilidad de no poder valerse por sí mismo, llegando a ese punto tan oscuro de la vida, es donde el Señor Jesús va a hacer reales las palabras que Él dijo en el capítulo 8. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda la vida de este hombre había sido de una oscuridad física, pero también era una oscuridad emocional, era una oscuridad económica, era una oscuridad incluso de la misma religión. Tener que llegar todos los sábados y que toda la gente murmurara e hiciera la pregunta que los discípulos hacían: ¿quién habrá pecado en tu caso? Y pongámosle un nombre a este personaje. Imaginémonos, hermanos, que al igual que en la historia de Lucas, también se llamaba Bartimeo. Supóngase que a quien vamos a nombrar Bartimeo, porque hay muchas coincidencias en el relato, todos los sábados le preguntaban: ¿quién pecó? ¿Pecaste tú o pecaron tus padres? Los padres tener que cargar con la culpabilidad de la religión, y este hombre cargar con la culpabilidad de no poderse valer por sí mismo. Pero ahora Dios va a hacer una obra en él, y la obra que él va a hacer es la obra del que lo envió. El Dios de vida va a devolver la luz a alguien que está en tinieblas. El Dios del orden va a traer orden al caos y al desorden de la vida de al que hemos llamado Bartimeo. No porque el relato lo mencione. Y vea, dice: viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy acá caminando con ustedes, ustedes van a ver por qué la vida de este hombre se abrió con sufrimiento, pero va a terminar con vida. La vida de este hombre comenzó en tinieblas, pero va a terminar en luz. Comenzó en ceguera y va a terminar en vista. ¿Pero qué hizo posible? Vea lo que dice en el versículo número 5: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Vea esto, hermanos. Versículo 6: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé. Detengámonos ahí. Cuando Dios creó al ser humano, ¿de qué lo hizo, hermanos? ¿Se recuerdan? Lo hizo del polvo, del barro. Dios lo hizo del polvo. Es bien curioso que Jesús, para realizar la sanidad de este hombre, utilice los elementos
que nos han sido descritos en el libro de Génesis del origen de la vida. Dios, hermanos y hermanas, utiliza el elemento más insignificante para traerle luz a este hombre. Es como que si el Señor dijera: a partir de este momento para ti comienza una nueva vida. A partir de este instante yo voy a crear algo nuevo en ti. Así como Dios en sus obras creadoras hizo del polvo y del barro al hombre y le sopló la vida para que este hombre llegara a ser un ser viviente, de la misma manera también ahora Dios va a soplar el aliento de su espíritu y va a utilizar esos elementos como el barro, como un elemento que más que señalar el milagro es señalar al Creador. Porque el que hizo del polvo al hombre fue nuestro Dios, ¿sí o no? Y solo Dios puede crear nueva vida. Pero ¿quién es el que le va a devolver la vida a este ciego? Dios. Pero ese Dios que se esconde detrás de la piel de un Galileo al que han despreciado, los religiosos judíos. Ellos no se dan cuenta que a ese que han despreciado es al creador de la vida, es el dador de la vida. Pero el Señor ahora, hermanos, está manifestando sus obras creadoras, y por eso dice que escupió. Yo no le digo: hermano, va a hacer un ejercicio ahorita de escupir, no lo vaya a hacer. Pero si usted quiere escupir, usted sabe que tiene que jalar un poco de aliento, ¿verdad? Pues eso fue lo que hizo Jesús. Fue devolverle aliento de vida a este ciego, para comenzar a tener una vida distinta. Pero las cosas no terminaron ahí, sino que dice en el versículo 7, Jesús le da una orden. Y la orden que le da es: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Y qué significa la palabra Siloé? ¿Qué significa? Enviado. Ahora vea esta relación bien estrecha. ¿Quién es el enviado del Padre? ¿Quién es el enviado del Padre? Es Jesucristo. El estanque de Siloé representa de manera simbólica a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos vamos a lavar en nuestro Siloé, cuando nosotros nos vamos a lavar en el estanque de Siloé, no un estanque material, sino el estanque real, que es Jesucristo, nosotros volvemos a la vida, hermanos y hermanas, y contemplamos finalmente la gloria de Dios. Entonces lo que Jesús le está diciendo es: ve y lávate en el enviado. Ve y lávate en el enviado. Porque la única manera en que tú vas a tener la nueva vida que deseas, la única manera en que finalmente vas a ser libres de la acusación de la religión, la única manera en la que te vas a poder valer de ti mismo y depender solamente de Dios y no de los hombres, es que te laves en el enviado. Y usted y yo sabemos también eso, hermanos, que la vida de Dios solamente puede venir cuando somos lavados en la sangre que el Padre envió para perdón de nuestros pecados. Amén, hermanos. Por eso es que este pasaje tiene una belleza increíble. Pero hay un elemento también importante en este pasaje. Este hombre más adelante, cuando es interrogado por las autoridades judías, ellos le preguntan: ¿y tú qué piensas de él? Pues a mí me parece que es profeta, le dice el hombre, porque nadie podría hacer estas obras a no ser que Dios estuviera con él. Ahora usted va a conectar este pasaje con otro del Antiguo Testamento. ¿Se recuerda cuando Naamán el sirio llegó, hermanos, a la tierra de Israel con credenciales de parte del rey?
y se presentó frente al rey de Israel y le dice: traigo credenciales. El rey de Siria te ordena que me sanes. ¿Y qué hizo el rey de Israel, hermanos? La Biblia dice que se rasgó las vestiduras y dice: este rey me está provocando. ¿Quién soy yo para devolverte la vida? Le dice, a ti que estás con esta terrible enfermedad. Este rey me está provocando. El rey de Israel sabía que él tenía una limitación y que él no podía devolverle la sanidad al mayor general y más respetado del ejército sirio. Pero del palacio lo refirieron donde estaba el profeta, el hombre de Dios, llamado ¿cómo se llamaba? Eliseo, correcto, hermanos. Eliseo. Y el Señor le reveló a Eliseo que venía Naamán. E inmediatamente Eliseo ordena que su criado le diga: mira, dice el Señor por medio del profeta, que vaya a dónde, hermanos, que se fuera a sumergir a dónde. Correcto, al río Jordán. ¿Cuántas veces? 7. Y aquel hombre, cuando recibió aquella noticia, cuando recibió aquel comunicado de parte del profeta, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo Naamán? Se molestó, ¿verdad? Se enojó y dijo: ¿acaso no hay mejores ríos allá en Siria en los que yo pueda hacer este procedimiento, que he tenido que venir a la tierra de Israel para venirme a sumergir en un río tan insignificante como el río Jordán, que atraviesa la tierra de Israel? Pero ¿qué estaba haciendo Naamán ahí? Naamán, hermanos, estaba despreciando el río Jordán porque para él era un río insignificante. Y estaba despreciando la palabra del que lo había enviado a él para recibir la sanidad. Y ya iba, hermanos y hermanas, de camino para Siria, molesto, cuando de repente un criado se le acerca, siempre Dios usando lo pequeño para persuadir a los que se creen grandes, y le dice: señor Naamán, con mucho respeto se lo digo, si acaso el profeta le hubiese pedido a usted algo mayor, ¿no lo hubiera hecho con tal de recibir su sanidad, la sanidad de su piel? Y eso hizo reflexionar a Naamán y dijo: es verdad. Entonces, ¿por qué no puede hacer algo tan sencillo como ir y sumergirse 7 veces al río Jordán? Cuando Naamán obedece sin cuestionar, sin preguntar la palabra del profeta Eliseo y se sumerge 7 veces, ocurre lo impensable. Ocurre lo impensable. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que él quedó sano y limpio de su lepra. Y la Biblia describe un detalle importante. Dice que la piel le quedó como la piel de un niño, de un bebé. Era como un nuevo comienzo para Naamán. La piel sanada de Naamán era la piel de alguien que iba a comenzar una nueva vida. Pero esa nueva vida vino por aceptar la palabra del que había sido enviado, en este caso Eliseo. Entonces hay una relación estrecha entre ese pasaje y porque precisamente la sanidad del hombre ciego vino cuando él obedeció sin cuestionar la palabra de Jesús y se fue a sumergir en el enviado. En realidad, hermanos, no es que el estanque de Siloé tuviera aguas curativas. El agua del estanque de Siloé representaba también a Jesús, quien había dicho algo anteriormente: el que tenga sed, venga a mí
y beba. Y como Jesús lo había dicho, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua viva tiene esa facultad, tiene vida en sí mismo. Significa entonces, hermanos, que cuando nos sumergimos en Jesús, en el enviado, en la palabra de Dios, es cuando finalmente recibimos la vida que Él ha prometido. Solamente cuando nos sumergimos en Jesús, solamente cuando nos sumergimos en el enviado, es cuando nuestras condiciones cambian de oscuridad a la luz, de ceguera a vista, de pobreza a prosperidad, de escasez a multiplicación. Solamente cuando nos sumergimos en el enviado es cuando podemos ver concluida la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, usted y yo somos obra de Dios. ¿Cuántos son obra de Dios? Entonces Dios no ha terminado con usted, pero hay algo que debemos de hacer. Mire, lo que Jesús le dijo, o sea, imagínese este cuadro. Jesús escupe. Perdonen, hasta ahí me alcanzan los efectos especiales. Jesús escupe, hace barro, se lo unta en los ojos y solo escucha una orden: ve y lávate en el estanque de Siloé, ve y lávate en el enviado. Ese hombre, hermanos, era ciego pero no tonto. Él pudo haber dicho: ¿qué? ¿Y esa es toda la solución que tú me ofreces a mi problema que es incurable? Pero este hombre no cuestionó la palabra de Jesús. ¿Qué hizo este hombre? La obedeció. Y por eso es que son órdenes puntuales. Verso 7: ve y lávate en el estanque de Siloé. Mira, pero por aquí hay un chorrito que me queda algo cerca, o que me traigan agua pues de la pila. No, te vas a lavar de las aguas del enviado. Te vas a lavar de las aguas del estanque del enviado. No vas a tomar otra agua. Él hace lo que Jesús le pide. Si nosotros también queremos tener vida plena y ver esos milagros de Dios en nuestra vida, una cosa es importante: vamos a tener que sumergirnos en el enviado. El problema es que nosotros nos queremos sumergir en otras cosas. Nos sumergimos, hermanos, en el entretenimiento de los hombres. Nos sumergimos en la aceptación y en el reconocimiento de las personas. Nos sumergimos en los afanes de la vida. Nos sumergimos en las faenas del día a día y nos olvidamos que la plenitud de nuestra sanidad está en que nos sumerjamos en el enviado, en el Señor Jesucristo. Entonces, ante el problema que usted está atravesando, yo no sé qué es lo que se ha escapado de su control ahorita. ¿Qué es lo que se ha escapado de su control que usted dice: esto ya sale de mi capacidad? ¿Qué hay que hacer? Vaya a sumergirse al enviado. No se sumerja contándole sus problemas a la comadre, que solamente es buena para parar la oreja y saber de su vida y después ir a chambrear. Muchos de nosotros nos sumergimos, hermanos, en nuestras ideas para tratar la manera de ver cómo solucionamos las cosas. Pero si hacemos lo que Naamán el sirio hizo y lo que el ciego hizo, nuestra piel, como en el caso de Naamán, quedará como la de un bebé. Y como en el caso del ciego, vamos a ver el resplandor de la gloria de Dios en nuestra vida y así contemplar que sus obras son perfectas. Por eso, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. Nuestro Dios no es mediocre, y en palabras salvadoreñas, nuestro Dios no es chambón. Nuestro Dios termina lo que comienza. Y miren lo que hizo. Verso 7: el ciego fue, se lavó, y cuando ya venía de regreso, ¿qué pasó? Ya veía.
Y este hombre era la evidencia de lo que Jesús había dicho: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué promesa de Dios hay en nuestra vida que Dios no vaya a cumplir? ¿Qué palabra Dios nos ha dado a nosotros que Él no vaya a concluir? Él es fiel y justo. Solamente espera que nosotros tengamos la obediencia. Pero vea lo que dice el versículo 8. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna, o sea que él dejó eso. Porque este hombre andaba pidiendo dinero porque no se podía valer por sí mismo. Pero ahora este hombre ya puede ver y ahora se puede valer por sí mismo. Hermanos, antes de venir a Cristo, no se vaya a ofender, pero todos nosotros éramos inútiles. Y no porque no pudieran hacer algo, no tuvieran inteligencia, no me estoy refiriendo a eso. Es decir, la vida no tenía ningún sentido para nosotros. Pero el día que Jesús se apareció a nosotros y nos hizo sumergirnos en sus aguas, Él le dio un sentido y un horizonte. Y para este hombre, hermanos, él abandonó su sitio donde él se dedicaba a pedir limosnas. Este pasaje se parece mucho al relato de Bartimeo, y por eso es que le hemos puesto ficticiamente el nombre de Bartimeo a este ciego. Pero este hombre, hermanos, dejó su muladar, dejó su lugar donde antes dependía de la lástima de los hombres. Pero vea lo que dice la Escritura. Oiga, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Ya no está sentado ahí, ahora ya está caminando, y está caminando tratando la manera de buscar la luz de la vida. Pero vea lo que dice el verso 9. Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Es que no creo, si ¿cómo va a ser que este iba a ser ciego y ahora ya ande caminando sin necesidad de un bastón, y ahora anda tranquilo platicando? Y seguramente quizás algún curioso le decía: a ver, don Bartimeo, ¿cuántos dedos ve acá? 2, y ahora 3, y ahora 5. Y de verdad está viendo. Sí veo, porque eso era lo que le preguntaban. Versículo número 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Porque hasta este punto de la vida, este hombre solamente había recibido la recriminación, la acusación, el desprecio, la lástima de los hombres. Pero ahora es objeto de interés, y algo sabe este hombre. Y como yo le dije, comienza a subirse en el escalón. Ese hombre por el que ustedes me están preguntando, ¿quién me abrió los ojos? Oiga, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me dio nueva vida, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé, ve y lávate en el enviado. Eso es lo que el hombre le está diciendo. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Entonces pude ver. Solamente cuando me sumergí en Jesús es cuando recibí la vista. Solamente cuando obedecí su palabra, solamente cuando recibí al enviado del Padre, es que el milagro se hizo realidad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender algo. Cuando nos sumergimos en el enviado, no en un Siloé material, sino en el enviado de Dios, es cuando nuestra ceguera espiritual termina y finalmente contemplamos la gloria de Dios. Pero eso, hermanos, solamente es posible cuando obedecemos. Usted sabe, ¿verdad?, que el anuncio del evangelio es eso. Es un mensaje sencillo: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Así de sencillo es. Pero hay gente que se pone a cuestionar, como Naamán. ¿Y cómo va a creer usted que solamente con eso de levantar la mano y pasar ahí al frente y que le haga una oracioncita y ya con eso mi vida va a cambiar? Es que no es tu obra humana o la obra de los hombres o la obra del predicador sobre ti que van a orar. Es la obra de Dios por medio de su Santo Espíritu que va a regenerar en ti el milagro del nuevo nacimiento para que creas en el enviado de Dios, para que pases de la oscuridad de tu vida a la luz brillante de Jesús. Pero ¿qué hay que hacer? Hacer lo que este hombre hizo. Creyó como un niño. Es que la gente puede decir, y yo me recuerdo de una persona que ella decía: los evangélicos creen que solo con hacer la oración y creen que la vida se les resolvió. Es que no es la oración. Quien resuelve nuestras vidas es Jesucristo. Y eso es lo que este hombre está diciendo. Miren, el que me resolvió la vida para que yo no esté tirado ahí dependiendo de la lástima de ustedes es Jesús. Jesús no tuvo de mí lástima, Jesús tuvo de mí compasión. Y esa compasión fue la que me levantó. Esa compasión fue la que hizo que me sumergiera en el estanque de su misericordia. Nosotros, hermanos, también hemos recibido eso. Hemos recibido la bendición de Dios que nos ha sumergido en su gracia, en su misericordia, en su favor, en su bendición. Nosotros estamos sumergidos en eso, en la gracia misericordiosa de Dios. Y yo le decía algo a usted. Este pasaje, la iglesia primitiva lo utilizaba con los primeros cristianos que se iban a bautizar. Cuando una persona creía en el evangelio, se leía este pasaje. Y de hecho, hermanos, que en las catacumbas está representado este capítulo 9 del evangelio de Juan 7 veces, como un testimonio de que los cristianos utilizaban este relato para pasar a las aguas bautismales. ¿Por qué razón? Porque si nos adelantamos un poco al versículo 35, Jesús le hace una pregunta a este hombre que había recibido la sanidad: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y más adelante en el versículo 38 el hombre respondió, ¿qué decía? Creo, Señor. Entonces, cuando una persona era bautizada y la sacaban de las aguas, el ministro oficiante le decía: cree en el Señor Jesucristo. Y ese hombre tenía que decir: creo. Porque el bautismo, ¿qué es? Es un testimonio público de nuestra fe en Él. Entonces, por eso es que este pasaje se utilizaba con los catecúmenos para que ellos fueran bautizados en agua, porque era una confesión pública de creer en el Señor. Y hay algo, hermanos, con lo que deseo terminar. Si hay algo que nos debe de caracterizar a nosotros, es que le creamos a Jesús, es que le creamos al Señor. Mire, si usted quiere dudar de ese vendedor que le está ofreciendo ese carro, dude. Si usted quiere dudar de los políticos, dude. Si usted quiere dudar hasta de un hermano de la iglesia, dude. Si usted quiere dudar hasta de su esposo o su esposa, está bien, pues vaya. Pero de quien no dude es de aquel que dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. De aquel que hizo posible que este ciego viera. Entonces, si Jesús le ha dado una palabra, créala. Créala. Esa palabra, por sencilla y pequeña que sea, créala. Esta semana, hermanos, hablando acerca de creer en el Señor, me decía una hermana el día de ayer: mire, hermano, el domingo que usted predicó acerca de que Dios iba a hacer un milagro, pues Dios me lo hizo. Y me dijo, tal como usted lo dijo, saliendo del culto.
Me llamaron, me dieron la noticia de que lo que estaba pidiendo Dios ya lo había hecho, me dijo. Y yo le dije, es que usted no creyó en mí, usted creyó en la palabra que fue entregada ese domingo, que Dios obró. Y se acercó solo para contarme su testimonio de que Dios había obrado un milagro. Entonces, hermanos, ¿creen que Dios puede sanar? No me oyen. ¿Creen que Dios puede sanar? ¿Creen que Dios puede restaurar? ¿Creen que Dios puede fortalecer? Entonces, conforme a su fe, sea hecho esta noche. Así de sencillo. Porque el que hace los milagros no es el pastor. El que hace los milagros es Jesús. Es Jesús, el enviado del Padre. Así que, hermanos, esta noche vamos a sumergirnos en oración en el enviado de Dios. Amén, hermanos. Nos vamos a sumergir en nuestro Siloé para que recibamos la respuesta de parte de Dios. Y así nosotros, al salir de este lugar, declaremos que solamente en Jesús hay vida, que solamente en Jesús hay paz, que solamente en Jesús hay bendición. Amén, hermanos. Póngase de pie entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por esa necesidad que usted está viviendo. Y nos vamos a sumergir en el enviado. Nos vamos a sumergir en Jesús. Vamos a depositar nuestras cargas. Cuando las cosas salen de nuestro control, así como salieron del control de los padres cuando recibieron la triste noticia de que su hijo ya no podía ver, así como ese hombre tuvo que vivir con la tristeza de no poder ver colores, formas, rostros, solo escuchar la voz de sus padres. Pero cuando se sumergió en el enviado, en Siloé, finalmente él pudo ver. Cuando tú te sumerges en Jesús, lo imposible parece posible. Cuando tú obedeces la palabra de Jesús, lo que parecía imposible, Él lo hace posible. Por eso esta noche vamos a sumergirnos en Jesús. Vamos a sumergirnos en Jesús. Sumérgete en Jesús, cree en su palabra, cree en su palabra. Dile: Señor, yo creo a lo que tú has dicho. Yo creo lo que tú has dicho, que esta enfermedad no es de muerte. Yo creo lo que tú has dicho, que esta situación no es el fin de las cosas. Yo no creo, Señor, en lo que el mundo dice, que mi hogar está arruinado, que mis hijos están perdidos. Yo me voy a sumergir en tus promesas, me voy a sumergir en tus palabras, me voy a sumergir en tus grandes promesas. Pongo mi confianza en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti. Me sumerjo, Señor, en ti. Conforme a tu palabra, Señor, esta noche obra milagros en medio de tu pueblo. Presento delante de ti estas peticiones de oración que han llegado en forma de notas. Te pido, Señor, que tú hagas el milagro esta noche. Obres la sanidad en los cuerpos esta noche. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos. Que nos has creado, Señor, para tu gloria, y que ha comenzado tu obra en nosotros. Ahora derrama de tu bendición sobre aquellos que te buscan, sobre aquellos que te creen. Señor, nosotros te creemos. Aquellos que no encuentran una salida a sus problemas familiares, crean esta noche, crean esta noche, crean esta noche que el Señor es capaz de hacer milagros. Aquellos que están pasando una situación emocional difícil, ahora crean que el Señor es su fortaleza. Crean esta noche. Solo sumérgete
enviado de Dios. Que sus promesas te abracen, que sus promesas te sanen, que sus promesas te provean, que sus promesas te levanten. En el río de tu espíritu necesito refrescar este ser. Sumérjase en el amado de Dios. Sumérjase y reciba la respuesta de Dios. Dios ya está contestando esta noche. Dios ya está contestando esta noche. Dios ya está sanando esta noche. Dios está sanando los cuerpos esta noche. Dios está derramando de su espíritu esta noche. Necesito refrescar este seco corazón. Ahora, conforme a la gracia de Dios y a la fe que tú tienes en Él, ahora vas a salir distinto de este lugar. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Digámosle al Señor: De tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. sumérgeme En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en hasta donde tú quieras, espíritu. hasta donde tú quieras sumergirte. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y sumérgeme Solo con nuestras voces. en el río de tu espíritu. Que sea un clamor, hermanos. Necesito refrescar. Una vez más, solo con nuestras voces. Sumérgeme En el río de tu espíritu. cuánta sanidad se está haciendo esta noche, hermanos. Necesito refrescar este seco Cuánta paz y fortaleza el Señor está trayendo esta noche. Sumérgeme. No pierda su comunión con el Señor. Tome su asiento, por favor. No pierda su comunión con el Señor. Puede tomar su asiento. No voy a extender mucho este llamado. Solamente si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Solamente crea que el Señor puede perdonar su vida. Crea que el Señor puede lavarle de sus pecados. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo? O si hay alguien que desea reconciliarse, también póngase en pie. Venga, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? Que desea reconciliarse. El tiempo ya se acabó. Dios le bendiga a la dama que se pone en pie. Queremos orar por usted. Puede pasar, por favor. Bienvenida. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo como lo hace esta dama? Venga. No dude, solo reciba.
que Dios puede hacer nuevas las cosas. Si tu vida está hundida en la desgracia, Dios puede hacer nuevas las cosas. Vamos, hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo mientras la iglesia sigue orando. Nadie está en la expectativa. Nadie está en la expectativa. Elevemos una oración por el perdido, para que Dios atraiga a sus ovejas al redil. Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse. Venga, pase. ¿Habrá alguien? Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Solamente te estamos esperando a ti, muchacho. Muchacho, te estamos esperando a ti. Hoy puedes volver a comenzar. ¿Habrá alguien? Fe mueve la mano de Dios. Vamos a orar por esta vida, hermanos. Pero si en lo que estamos orando hay alguien más, pase. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, ponemos en tus manos la vida de tu hija que está en este lugar. Perdona sus pecados, lávale en tu sangre, dale vida nueva. Que cuando se levante de sus rodillas, tu Espíritu Santo venga a ella, Señor, y tenga la vida que has prometido. Dale la paz. Dale la paz, Señor, que tú has prometido. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. A ti sea toda la gloria. Igualmente oramos por los que a través de la radio, a través del internet están viendo esta transmisión. Llega a ellos, Señor. Perdona sus pecados. Lávales en tu sangre. Que puedan sumergirse en el enviado del Padre, en el enviado de Dios. Llega hasta ellos. Si usted está orando ahí en su casa, si usted está pidiendo misericordia ahí en su casa, ahí donde está en su cuarto, ahí en su vehículo, recibe el perdón de Dios. Recibe esta noche la misericordia de Dios. Y también el Señor le sana de su enfermedad. Ahí el Señor está sanando en esa habitación. El Señor está reconciliando ese hogar. Esta palabra es una palabra viva. Es una palabra que trae el fruto por el cual fue enviada. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso. Hay fiesta en los cielos, hermanos. Bienvenida, hermana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por nuestras ofrendas y